Muy buenas tardes, queridos amigos y amados hermanos en el Señor. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de la predicación de la palabra del Señor. Vamos a dar inicio, hermanos, dando lectura breve a la palabra del Señor, que tiene mucha esperanza, tiene muchas promesas, y quisiera que, si tiene por ahí su Biblia, busque el Salmo número 36 y permítanme dar lectura a el versículo 7, 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y en esta tarde damos gracias a Dios por la misericordia que ha manifestado a nosotros al permitirnos tomar este tiempo de oír la palabra del Señor a través de este medio. Y pues quisiera cantar, antes de pasar a una oración, cantar un coro. El coro: ya Cristo viene, señales hay. Y si usted, hermano, se lo sabe, cante desde ahí de sus hogares, con su familia, cante con gozo al Señor, recordando esta promesa del Señor, que Él viene, y los que hemos creído en el Señor iremos juntamente con Él. Y amigo, le invitamos una vez más, si usted aún no ha creído, no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, le invitamos para que pueda tener esta promesa también de vida eterna. El coro que cantaremos en esta tarde lleva por nombre: ya Cristo viene, señales hay. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Y esa es la promesa del Señor, nos vamos con Él cuando suene la trompeta. Vamos a dejar el tiempo de la oración, y para esto voy a invitar a mi hermano Timoteo para que ore, y después darle el tiempo a la predicación por medio del pastor Elfego Ramírez. Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer una oración ya para después empezar a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque, Señor, nos has tenido con bien hasta estos momentos. Y ahora te pedimos, Señor, muy especial por este tiempo, Señor, en el cual vamos a escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder estar centrados en ti solamente, que podamos nosotros también, Señor, quitar todo estorbo que pueda presentarse en estos momentos, Señor, tan valioso. Y, Señor, pues ayúdanos también a estar pues atentos a tu voz, a querer, Señor, cambiar nuestras vidas con el propósito, Señor, de glorificar pues tu nombre. Damos gracias, Señor, también por los diferentes pastores, a diferentes iglesias que toman este tiempo, Señor, también muy en serio, en el cual pues nos disponemos, Señor, a solamente pues escuchar a tu voz. Y te pedimos, Señor, que tú en estos momentos, Señor, tal vez de preocupación en la vida, Señor, de muchas personas en todo el mundo, que podamos, Señor, pues estar, que tú los uses, Señor, este tiempo de aflicción para que nosotros, Señor, podamos confiar solamente en ti, Señor, podamos pues confiar en tus promesas, podamos, Señor, incluso, Señor, a nuestra fe que sea más fuerte, más pura, Señor, hacia ti. Y, Señor, pues damos gracias por cada
bendición que tú has derramado sobre nuestras vidas. Sabemos que nosotros, Señor, somos seres imperfectos, que constantemente estamos pecando, Señor. Y pues ahora recordamos, Señor, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Señor. Y pues por medio de él que nosotros, Señor, podemos tener, Señor, esta seguridad. Tú nos has llamado, Señor, también pues a la santidad. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, también a permanecer en la santidad, que cada cristiano, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, pues permanecer también en la santidad. Y oramos, Señor, pues agradecidos por todo lo que nos das, aún sin merecerlo, Señor. Le damos gracias por todo lo que tú, Señor, derramas sobre nuestras vidas, por cada bendición, Señor. Oramos agradecidos, Señor, y bendice este tiempo en el cual, Señor, escucharemos tu voz. Oramos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una vez más, muy buenas tardes a todos, amigos y hermanos. Y desde este hermoso pueblo de Chinampa de Gorostiza, mando saludos, bendición para aquellos hermanos que nos ven del otro lado de nuestro territorio nacional, allá desde Texas y otros lugares más. Y de algunos hermanos que nos ven, nos escuchan en algunos otros estados de la República Mexicana. Saludos y bendiciones. Pues ha llegado el momento para comenzar la meditación de la palabra de Dios. Quizá en el año anterior, probablemente noviembre, diciembre, o aún en el último día del año 2019, quizá no imaginábamos lo que ocurriría entrando el 2020. Algunos piensan que este coronavirus es un problema natural, un virus natural. Algunos otros piensan que es el producto de personas que tienen un corazón trastornado, un corazón malo, perverso, que crearon este coronavirus con un propósito de dañar. Las opiniones se dividen en cuanto a este mal que aqueja al mundo en estos momentos. Sin embargo, aun cuando escuchamos las opiniones contrariadas entre sí, opiniones en que cada quien argumenta de su propio corazón para sostener tal o cual pensamiento, todo lo que el hombre pudiera decir en cuanto a lo que está ocurriendo, pudiera en parte ser verdad, pero no es toda la verdad. Si usted quiere saber la verdad completa de los hechos, usted tiene que recurrir a la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos días, en los últimos tiempos, las circunstancias serían de tiempos peligrosos. Estarían ocurriendo cosas que antes no se habían visto y que se verán y que harán temblar al mundo entero. Pues fíjese que la palabra de Dios nos dice que todo esto que está ocurriendo ahorita, mientras la iglesia, los cristianos estamos aquí, todo esto es solamente, dijo el Señor, principio de dolores. Porque después de estos principios de dolores para el mundo y para una nación, especialmente la nación de Israel, todo esto que es principio de dolores, después de esto viene algo peor, algo terrible que la Biblia califica con el título de tribulación y gran tribulación. Pero la palabra de Dios a los creyentes nos da confianza, nos da esperanza. Los creyentes no pasaremos por ese periodo de 7 años de tribulación.
porque según la Biblia, nosotros esperamos la promesa que Jesucristo hizo. Me iré, dijo, y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigos y hermanos, la verdad completa de lo que encierra la vida, la verdad completa de lo que ocurre en la vida y en el mundo entero, lo encontramos en la palabra de Dios. En esta tarde, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Verdades vivas en un mundo de mentiras y muerte. De entrada, usted ya captó el propósito del mensaje. Que usted conozca, que usted sepa las verdades vivas de la palabra de Dios en medio de un mundo lleno de mentiras y de muerte. Me gustaría que juntos leamos en el primer libro, la primera epístola de San Juan, en el capítulo 5, algunos versículos que vamos a estar leyendo, pues de allí tomaremos el mensaje para esta tarde. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 1, y pararemos en el 19. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. Y mire lo último que dice en este versículo 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hoy estaremos hablando de verdades vivas, verdades eternas, verdades de Dios en un mundo de mentiras y muerte. Si el mundo entero está bajo el maligno, como dice la palabra de Dios, mi pregunta, ¿qué cosa buena podemos esperar de la llamada ciencia? De los llamados expertos, ¿qué cosa buena podemos encontrar para nuestra alma, para nuestra fe, para nuestra vida cristiana, mis amados hermanos? Habrá muy buenos consejos, pero no palabras de vida. Habrá algunas advertencias, pero no como las advertencias que Dios nos da en su palabra. Hoy día, tan solo por el coronavirus, el mundo está dividido en opiniones. Las naciones, entre una y otra, se contradicen. Los expertos en materia de bioquímica, los expertos en materia de armas biológicas, están en zozobra porque sienten que de alguna manera esto se ha salido de su control, se ha salido de sus manos. Sin embargo, nuestro Dios lo permite porque Dios tiene todo bajo su control. El mundo está dividido en opiniones, en creencias y aún en sus pensamientos tocante a lo que el mundo sufre hoy día. Pero al pensar en la palabra escrita, dicha por el apóstol San Juan, que el mundo entero, totalmente, completamente está bajo el maligno, el pensamiento central del texto es que reconozcamos que la única palabra de vida, la única palabra que le dará sentido a nuestra existencia terrenal es la palabra de Dios. Yo quisiera rápidamente compartir la palabra de vida, la palabra de Dios. Número 1, da seguridad a los creyentes. No importando lo que esté pasando en el mundo entero, repito, la palabra de vida da seguridad a los creyentes. En segundo lugar, la palabra de Dios da aliento al desalentado. En tercer lugar, la palabra de vida da fortaleza a los debilitados. En cuarto lugar, la palabra de vida, que es la palabra de Dios, da vida. Oiga bien, da vida y la da en abundancia al que ahora está muerto en pecados y delitos. Si tan solo se arrepiente el pecador, puede experimentar eso que dice Jesús, ha pasado de muerte a vida. Solo por la palabra de Dios, solo por la fe en Jesucristo. Nadie puede ofrecer tan preciosa y única esperanza de vida. Por lo tanto, si el mundo entero está bajo el maligno, produciendo mentiras y por fin la muerte, solo Dios ofrece
vida y la ofrece en abundancia y la ofrece eternamente. En quinto lugar, las verdades vivas producen salud espiritual en los creyentes. Las palabras de vida sanan las enfermedades del alma, los llamados padecimientos psicológicos, lo que a veces ni la ciencia médica o la psicología puede lograr. Es posible lograrlo por la sola fe en la palabra de Dios, por la sola fe en el Señor Jesucristo. Al que cree, todo le es posible. En sexto lugar, hablando de las palabras vivas en un mundo de mentira y muerte, tenemos que la palabra de vida frenan el corazón desenfrenado. Pudiéramos decir que los cristianos, mientras estamos en esta vida, somos tentados a pecar. Pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios mora dentro del creyente, dentro de nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios hace eco en la mente, en el corazón, en la conciencia, haciendo así, provocando así un freno en la vida del creyente para no desenfrenarse en el pecado, para no correr esa suerte perversa del pecado y tener luego que pagar las consecuencias del pecado. La palabra de vida entonces nos ayudan frenando el corazón del creyente para no vivir en el ritmo de la vida desenfrenada de los incrédulos. En séptimo lugar, las verdades vivas de Dios producen confianza en el corazón de los redimidos. Producen confianza, seguridad, vida, salubridad en el cuerpo de Cristo, la iglesia que está atravesando un terrible oscuramiento de pecado, que está atravesando en medio de una generación mala y perversa, como la Biblia lo enseña. El pueblo de Dios tiene la dicha de no solo haber creído en Jesucristo, sino confiar en Él hasta el último momento de nuestra existencia terrenal, porque después de esta vida pasaremos a una vida mejor, y es la vida celestial que Dios ha prometido. Ahora, para reforzar estos 7 pensamientos que producen la palabra de vida, la palabra viva en los creyentes, yo quisiera usar algunos textos como el de San Mateo capítulo 11, versículo número 28. El texto dice así: Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué preciosa palabra. Qué precioso aliento, qué seguridad, qué dicha es para aquel que lo cree, para aquel que se refugia en los brazos del Señor. Vuelvo a leer el texto. Venid a mí, dijo Jesús, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora pasamos al siguiente texto en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 38. Y encontramos también estas palabras, capítulo 7, versículo 38, palabras del Señor Jesús, quien dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios por ese privilegio, esa bendición tan grande que Dios nos da, tan solo por creer en su palabra que es viva. Pero asimismo les llevaría al capítulo 11 de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Y estas palabras fueron pronunciadas precisamente frente a la tumba de Lázaro. Jesús dijo:
a los angustiados ese día y a la compañía que vinieron para dar consuelo a las dos hermanas del que había muerto, Jesús dijo para toda esa congregación reunida allí frente a la tumba de Lázaro, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá espiritualmente. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. ¿Crees esto, mi amigo? En esta tarde yo quisiera usar esa pregunta que Jesús dirigió al corazón de Marta y ahora dirigirla a usted. Usted que nos escucha, ¿en verdad cree en Cristo? ¿Cree a Cristo? ¿Cree las palabras de vida que Dios nos da en la Santa Biblia? Porque si creemos estas verdades vivas, porque son palabras vivas de Dios, de Cristo, si las creemos, entonces, ¿qué importa si estamos atravesando un mundo de dificultades? Aquí en la palabra viva hay esperanza, hay garantía, hay confianza, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que ha asegurado no solamente nuestra estancia aquí terrenal, sino nuestro futuro celestial. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá espiritualmente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y si Jesús dice no morirá eternamente, esto significa, mi amigo, esto significa que hay una muerte eterna. Pero el que cree en Cristo no morirá eternamente. Ahora pasamos al pasaje de San Juan capítulo 14, versículo número 27. Y continuamos revisando, recordando, leyendo las palabras de Cristo. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 27. Ahora mire usted qué precioso mensaje. La paz os dejo. ¿Cuándo se necesita la paz? Cuando hay descontrol. Hoy el mundo entero está viviendo una terrible situación. Las personas no solamente sufren físicamente, hay un sufrimiento psicológico, pero lo peor de todo es el sufrimiento espiritual, porque no saben a dónde pasarán si la muerte los sorprende repentinamente en estos días. Pero déjame decirte, mi amigo, mi hermano, la paz que Cristo da por medio de su palabra, de su mensaje, no es como el mundo la da. Miremos lo que dice: la paz os dejo, y luego señala: mi paz os doy. Los noticieros de hoy día lo único que hacen es desorientar a la sociedad. Mucha mentira. Algunos luchan por decir la verdad, pero a veces en esa lucha por decir la verdad caen en la misma confusión. Porque las palabras del hombre no son como las palabras de Dios, perfectas y puras. Entonces Jesucristo, para el tiempo de la dificultad del creyente, para el tiempo de la situación que pudiera acalambrar, sacudir al creyente, al que cree en Cristo, Jesús le dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Vale la pena confiar en Jesús? ¿Vale la pena creer en Jesús?
y creer su palabra? Claro que sí. Porque palabras de vida, así como estas que leemos, así como estas palabras que reconfortan el alma, nadie te las puede dar. Solamente Dios. Porque Dios es perfecto, es santo, Él es puro, 3 veces santo. Él es el único creador, el único Dios verdadero entre tantos dioses inventados por la humanidad. Así que verdades vivas en un mundo de mentiras y de muerte son las que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Ahora, volviendo al texto que leímos al principio, primero de Juan, capítulo número 5, versículo 1. Me gustaría compartir con ustedes, parafraseando algunos de estos textos. El mensaje de Dios dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Una pregunta aquí, a propósito, una pregunta crucial sería esta: ¿crees verdaderamente, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque la palabra de Dios dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Sabes que aquí la palabra creer no es como la mayoría de las personas lo entienden. Creer, pues sí, creo y ya. No. La palabra creer en la Biblia, la palabra creer que los apóstoles usaron, esa palabra creer implica primeramente toda la sinceridad de la persona. Si uno dice creo, pero no lo hace con toda su sinceridad, ese creer es falso. La palabra de Dios, cuando habla de creer en Dios, está hablando de una inclinación, de un rendimiento total, de un reconocimiento total. Creo en Dios, no dejando nada de reserva. Entonces, creer en Dios, creer en Jesucristo, en primer lugar, implica toda la sinceridad del corazón. En segundo lugar, ese creer implica toda la fe, toda esa fuerza que hay en el alma y en el espíritu de asegurarse y de tener una relación personal con Dios, comenzar esa relación con toda ese impulso, toda esa capacidad, ese poder de la fe. Creer implica sinceridad, creer implica todo ese potencial de fe. Y en tercer lugar, creer en la Biblia significa una entrega totalmente del corazón. Entonces, ¿por qué muchas personas dicen creer en Dios y en sus vidas no se ve nada acerca de Dios? Porque muchas personas dicen creer en Cristo, pero en sus vidas no se puede ver la presencia de Jesucristo. Porque no han entendido lo que significa creer. Porque creer, según la palabra de Dios, es una entrega total de la sinceridad del corazón, de la fe del corazón y una entrega total del corazón. Entonces, el apóstol Juan dice: todo aquel que cree. Esta es la manera correcta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Obviamente, el que cree que Jesús es el Cristo es porque lo recibe, lo acepta con fuerza de su fe, con la fuerza de su sinceridad, con la fuerza de su corazón. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y aquí hay un tema que muchas personas no han podido comprender: el nuevo nacimiento. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, la Biblia dice que la persona, no importa qué tipo de pecador haya sido, si hay un asinceramiento personal con Dios, al recibir a Cristo, Dios da la garantía de una vida nueva. Y esa vida nueva es a la que se refiere Juan cuando dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando Jesús habló a Nicodemo del nacimiento nuevo,
en la palabra griega que aparece en la Biblia, tiene que ver con un nacimiento de lo alto, un nacimiento celestial, un nacimiento que no corresponde a esta vida terrenal, porque todos nacimos, entramos a este mundo a través del nacimiento material, el nacimiento físico. Pero para entrar al reino de Dios, para entrar a la vida espiritual, para entrar en la presencia de Dios, para comenzar una relación personal con Dios, se necesita el nacimiento celestial, el nacimiento del cielo, el nacimiento de lo alto, y es al cual se refiere aquí Juan, cuando dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es, categóricamente lo dice, es nacido de Dios. Y subsecuentemente, una persona que nace de nuevo, que comienza la experiencia personal con Cristo, subsecuentemente entonces pondrá por obra el deseo y la voluntad de Dios en su vida personal. Mire lo que dice el mismo texto. A continuación, dice, y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró a Jesús? El Padre. Todo aquel que ama. ¿A quién se refiere? A los seres humanos. Aquellos que al oír de Jesús están dispuestos a comenzar una relación con Jesús. Al comenzar esa relación con Jesús, dice el texto, nace en Dios. Y al nacer en Dios, dice el texto, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, comienza una fuente de amor que vino del cielo. Dios es amor. Dios mostró su amor por medio de Jesucristo, que vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora el cristiano tiene a Dios, tiene a Cristo en su vida. Ahora el cristiano deja fluir el amor del Padre, el amor de Jesús. El cristiano ahora está comprometido a amar a su prójimo. Y sí se puede. Aún aquellos que eran enemigos, aún aquellos que antes no podíamos mirar o no podíamos entablar una relación con ellos por X situación. ¿Sabes qué? El cristiano, por el nuevo nacimiento, por la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cristiano está capacitado para amar a aquel por muy difícil que sea. Eso es lo que algunos cristianos todavía no han podido manejar en sus vidas. Pero, repito, en el nuevo nacimiento, en esa experiencia personal con Dios, estamos comprometidos a amar a todo aquel que ha sido engendrado por Dios. De manera que entre los cristianos debemos olvidarnos de esas barreras que estorban. Debemos quitarlas en el nombre de Dios, porque debe fluir el amor de Dios a través de nosotros hacia los que no conocen el nuevo nacimiento todavía, hacia los que no conocen todavía la salvación que es en Cristo Jesús. Así que el nuevo nacimiento es un tema muy importante para los cristianos. ¿Realmente has nacido de nuevo? Entonces estás capacitado para poner en práctica la voluntad de Dios en tu vida, para poner en práctica la voluntad de Dios en mi vida. Nuestra capacidad es la presencia de Jesucristo con nosotros. En el versículo 2 dice San Juan, en esto. ¿A qué se refiere? Se refiere al nuevo nacimiento. Se refiere a esa relación que se ha entrado con Dios a través de Jesucristo. Se refiere a ese amor que ahora fluye de Dios a través de Cristo, llegando al cristiano y a través del cristiano a los que no son cristianos, para envolverlos en el amor de Dios. En esto, dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es fácil decir que amamos a Dios,
Pero el confesar que amamos a Dios no debería quedar en una simple confesión. Tenemos que ponerle pruebas. Tenemos que hacer manifestación. Tenemos que comprobar que de veras Dios mora en nosotros. Debemos presentar pruebas de que de veras Cristo ha transformado nuestra vida. En esto conocemos que amamos a Dios. Porque si no se ve el compromiso con Dios, ¿cómo podemos impactar a los perdidos para que vengan al conocimiento de la verdad si no se ve la verdad en nuestra vida? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, junto con el amor que fluye de Dios y que a través de nosotros podemos llevar para transmitir a los perdidos, ese nuevo nacimiento y ese amor a Dios y de Dios nos compromete, nos capacita para someternos, para obedecer a los mandamientos dados por Dios. Versículo número 3 dice, pues este es el amor a Dios. No solamente se trata de decir yo amo a Dios, sino que tengo ahora que dar pruebas. Tengo que comprobarlo, no solamente decirlo, tengo que comprobarlo con mis hechos, que de veras amo a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Estamos comprometidos. Un verdadero cristiano está comprometido con Dios. Un verdadero cristiano está comprometido con la obediencia a la palabra de Dios. Un verdadero cristiano, me atrevo a decir que aún sin palabras, los incrédulos, los que no conocen a Cristo, pueden ver a Cristo en la vida, en el comportamiento, en la actitud de cada cristiano. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quién dijo que la vida cristiana no es una vida de compromiso? Hay muchos que pretenden ser cristianos y que rehuyen a los compromisos con Dios. No sé qué clase de vida será esa, pero lo que sí puedo asegurar es que si una persona hace eso, es que no ha conocido el verdadero nuevo nacimiento que nos compromete con Dios, pero también nos compromete con los que nos rodean, porque ellos necesitan ver a Dios, necesitan conocer a Dios, y lo van a conocer a través de ti y a través de mí. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Estamos hablando de verdades vivas en un mundo de mucha mentira y de muerte. En el versículo 4 dice el apóstol, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No hay nada que el mundo lance contra el cristiano y que el cristiano no pueda resistir. Estamos capacitados por la presencia de Dios, por la presencia de Jesucristo, por la misma palabra de Dios. Estamos capacitados por el nuevo nacimiento de Dios para vencer el mundo. Porque Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la razón por la que nosotros creemos que la iglesia, los creyentes, saldremos antes que comience la tribulación, antes que llegue el hombre de pecado, antes que el anticristo tome el control de todo el mundo, porque ahorita a los gobiernos que gobiernan ciertas naciones parece que se les está saliendo del control. Miramos a través de las noticias. Ya los gobiernos están temblando, están asustados. ¿Qué va a pasar de las naciones? Porque las turbas, las protestas, las gentes están volviéndose en contra de sus gobiernos.
¿Qué va a pasar? Pero la Biblia dice que llegará ese momento cuando el anticristo va a ser escogido por todas las naciones, le van a dar el poder para que los gobierne de una manera totalitaria. Pero antes que comience eso, la Biblia a nosotros nos dice que saldremos de este mundo. ¿Por qué? Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, regresando al versículo 4, es palabra viva, que da confianza, da esperanza. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, señores. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es importante que el creer del cristiano sea un creer sincero, un creer de total fe, un creer de entrega total del corazón. Ese es el verdadero creer en Cristo que salva al pecador. En el versículo 5, el apóstol lanza una pregunta, y es una pregunta de desafío. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No hay cristiano que no pueda vencer al mundo. No hay cristiano que se quede tirado porque no pudo enfrentar al mundo perverso, traidor. Cristo venció al diablo. Cristo venció la muerte. Y en Cristo, el verdadero cristiano es más que vencedor. Usted y yo necesitamos creer la palabra de Dios. Necesitamos entender esta palabra de Dios que nos hace tanto bien en un mundo con tantos problemas. Otra vez la pregunta de desafío. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estimado hermano, ¿usted en este momento recuerda a algo del mundo que lo hizo caer, algo que del mundo lo hizo perder los pasos de la vida cristiana? Yo te diría en esta tarde, levántate. No tienes por qué estar tirado en un mundo de muerte, porque en ti hay vida si es que Jesucristo vive en tu corazón. Si es que has comenzado una verdadera relación personal con Dios. No permitas entonces que el mundo te absorba o que el mundo te bloquee. ¿Sabes qué? Nosotros en el nombre de Cristo estamos capacitados para vencer al mundo por esa fe que hay en nuestro interior. Fe segura en Dios, fe segura en Jesucristo, fe segura en la palabra de vida. Jesucristo le ha dado todo el sentido a nuestra vida terrenal. Vivimos esta vida en medio de dificultades, pero tranquilos. En medio de complicaciones, pero seguros de que después de esta vida viene una vida mejor. Esa vida de glorificación donde ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza. En esta vida somos a veces víctimas del dolor, somos a veces víctimas de las tristezas, pero déjame decirte que Jesucristo nos ha dado esperanza. Mira lo que dice el versículo 6. Este es Jesucristo. El del versículo 1. El Cristo que fue engendrado por Dios. Me encanta esta parte, esta palabra, que fue engendrado de Dios. Porque todos, aún los religiosos, saben que Jesucristo nació de la Virgen María. Y ahorita enseguida vamos a hablar un poco más de esto. Pero este Cristo es único. Es soberano. Este Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Una de las cosas que los científicos jamás podrán explicar es esto que nos dice la palabra de Dios. Jesucristo, Jesucristo vino mediante agua y sangre. Mira, todos los seres humanos venimos mediante agua y sangre.
La diferencia es que antes del nacimiento, en el vientre de la madre hubo un rompimiento a un líquido que tuvo que salir primero, anunciando la llegada del nuevo ser, del bebé, nacimiento de agua. El bebé trae sangre, trae vida que Dios le ha dado de una combinación de genes de papá y de mamá. Así nacimos todos. Llegamos con sangre, con agua y sangre, un nacimiento biológico, un nacimiento natural. Pero Jesucristo, además de un nacimiento natural, porque Él nació de la Virgen María, pero no fue concebido por José, no fue engendrado por José. Jesús fue engendrado de Dios por medio del Espíritu Santo. La ciencia que estudia la biología, la ciencia que estudia la vida terrenal, la vida física, no puede explicar eso, porque eso solamente lo enseña Dios a través de su palabra. Eso es asunto de teología. Entonces Jesucristo es Dios, porque es nacido de la Virgen María, que fue el vaso humano, pero fue engendrado por Dios. Él es Dios. Si Jesús hubiera sido hijo de María, la Virgen, y de José, entonces Jesús hubiera sido otro pecador más entre los humanos. Pero porque Jesús vino por agua y sangre, de una manera milagrosa, portentosa, algo que solo Dios puede hacer, y lo hizo para el bien de la humanidad. Por eso el texto dice, por eso Juan en esta confesión dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dos elementos vitales para la vida del ser humano, agua y sangre. Jesucristo fue todo un humano, pero sin pecado, porque fue engendrado de Dios, varón justo, único entre los humanos. Entonces, Jesús, dice Juan, este es el enviado de Dios, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y la última parte del texto 6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En la palabra de Dios leemos que esa fue la manera en que Cristo llegó para manifestarse en este mundo, mediante agua y sangre. Tristemente, todo el mundo sabe que Cristo nació, pero tristemente el mundo ha sido engañado. Muchos creen que Cristo nació el 24 de diciembre, cosa que no es verdad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, otra vez, la palabra de Dios nos enseña toda la verdad. Aquí en el verso 6 se nos dice de la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, Jesucristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Nadie más como Él. Por eso,
conocer a Jesucristo, comenzar en una relación personal con Él, da garantía para nuestra vida cristiana. Da seguridad en medio de la inseguridad. La presencia de Cristo, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en el cristiano hace lo que ninguna persona puede disfrutar sin Dios, sin Cristo y sin el Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ahora, este es un testimonio celestial. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No son tres dioses, son tres personas dentro de la divinidad. Los tres son uno. Por eso nosotros creemos en la bendita triunidad divina. Es un testimonio celestial. Quienes no lo aceptan así es porque están limitando su pensamiento, limitando su corazón. Pero amados hermanos y amigos, la Biblia nos habla de un Dios trino, un Dios perfecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la divinidad, toman un papel muy importante en la vida cristiana, que es una vida fuera de lo natural, es una vida sobrenatural. El diseñador de esa vida es Dios, es Cristo. Y a través de su palabra nosotros podemos entender estas grandes verdades que dan vida y aliento a nuestro corazón, mientras estamos en este mundo perverso, lleno de complicaciones. Entonces, ¿quiere usted creer este testimonio celestial? Dice el texto, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, en el versículo 8 tenemos tres testimonios terrenales. Dice, tres son los que dan testimonio en la tierra. Este es testimonio terrenal: el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, en la vida humana del pecador, en la naturaleza humana del perdido pecador, cuando éste se arrepiente, cuando éste decide voluntariamente entrar en una relación personal con Dios, algo milagroso sucede en la vida de ese pecador. La obra de Dios comienza a manifestarse en la vida de ese nuevo cristiano. La presencia del Espíritu Santo. Por eso vea usted ahora, tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu de Dios, el agua y la sangre. Habla de nuestra humanidad. Pero dentro de nuestra humanidad está la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo. En este texto se enseña a través de la presencia del Espíritu de Dios. Y estos tres concuerdan. Esta es la vida cristiana. Aunque somos pecadores por naturaleza, la Biblia enseña, la Biblia dice que hay una nueva naturaleza desde el momento que Cristo entró, y esa naturaleza es espiritual, es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que le da sentido a la vida cristiana en esta vida terrenal. Por eso dice, estos tres concuerdan. Dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra naturaleza, tenemos ahora la capacidad de vivir una vida espiritual, una vida cristiana, una vida nacida de Dios. Esto nos enseña la teología. Esto nos enseña Dios a través de su palabra. Esto es palabra viva. Palabra que nos anima a seguir adelante creciendo en esa relación que comenzamos con Cristo,
Esa relación que ha producido en nosotros una vida cristiana, ahora tenemos el deber de desarrollarla, ir en crecimiento hasta el día glorioso, cuando suene la trompeta y entonces los muertos en Cristo resucitarán. Primero saldrán de la tumba y nosotros nos uniremos a ellos y así seremos arrebatados. Escúcheme bien, en ese momento estaremos llegando a la medida, la estatura y la plenitud de Jesucristo. En ese momento habrá una transformación gloriosa. En ese momento nuestra humanidad será glorificada, será transformada a un cuerpo glorioso, celestial. Hay testimonio celestial, hay testimonio terrenal de la obra que Dios ha hecho en cada uno de los creyentes. ¿Vale la pena creer en Jesús? Claro que sí. Esto es palabra de vida, esto es palabra de esperanza, esto es palabra que garantiza para nosotros, mientras transitamos aquí, garantiza que esto quedará atrás porque viene todavía lo mejor para el creyente, lo peor para el no creyente. Ahora vamos al versículo número 10. Regresamos al versículo número 9. Continuando allí en el pensamiento de el testimonio celestial y el testimonio terrenal, de la presencia del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo en el cristiano, cómo concuerdan, siguiendo ese hilo del pensamiento en Cristo Jesús, dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Dios a través de su palabra da testimonio acerca de Jesucristo. Nos da testimonio acerca de quién es Jesús. En el versículo número 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios, o sea, en Jesús, tiene el testimonio en sí mismo, para sí mismo. Para alabanza de la gloria de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, la palabra de Dios nos habla como personaje central desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la revelación nos habla como personaje central de Jesucristo. Entonces, a través del Evangelio, tenemos que conocer a Cristo. Si ya conocemos a Cristo, entonces a través del Evangelio damos a conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Dios que nos ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. El que cree el testimonio de Dios, el que cree el Evangelio, el que cree en Jesucristo, este es bienaventurado. Vamos ahora al versículo 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Palabra de vida, palabra que da aliento, palabra que da esperanza, palabra que fortalece, que da salud, palabra que frena el pecado, palabra que llena el alma. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Mi amigo, si usted todavía no tiene a Jesucristo, ¿no quisiera usted comenzar una relación personal con Dios, con Jesucristo, entregando su vida a Cristo? Puede hacerlo a distancia. Si no hay nadie ahorita a su lado, usted solamente puede cerrar, inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y hablar a Dios y decirle, Dios, yo reconozco que soy un pecador, perdona, límpiame, sálvame del infierno. Usted puede clamar a Dios. Y a partir de ese momento, de esa confesión sincera de fe, a partir de ese desahogo del alma ante Dios, usted puede tener vida eterna. Eso dice la palabra de Dios.
Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tiene usted ya a Cristo en su corazón? Demuéstrelo, hombre. Délo a conocer a todo el mundo, que los familiares, los vecinos, los amigos que le conocían, cómo usted ha sido en el pasado, bueno, que ahora vean que usted es diferente. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso se puede notar, eso se puede ver. El que no tiene al Hijo de Dios simplemente no tiene la vida. No hay vida cristiana allí. Pero aquel que tiene al Hijo tiene la vida cristiana. Y tiene al Espíritu Santo, la fuerza, el poder para desarrollar una vida cristiana fuerte. Una vida cristiana ejemplar para otros débiles y para muchos que todavía necesitan ver a Cristo en el cristiano. Ahora en el versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, dice San Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué le parece? Palabra viva, palabra que da vida, palabra que da seguridad, confianza, aliento, palabra que da fuerza, palabra que da salud al alma. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios por eso. ¿Qué quiere pedirle usted a Dios? Si usted se lo pide conforme a su voluntad, el texto dice, Él nos oye. Si usted le pide caprichosamente, puede que Dios no se lo dé, pero usted lo adquiere, usted lo obtiene por sus fuerzas. ¿Pero será eso de bendición? La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios nunca perjudica al cristiano. A veces nosotros caprichosamente adquirimos, conseguimos a como dé lugar lo que queremos y lo logramos. Pero luego resulta ser para nuestro perjuicio, porque no fue la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, en Cristo, en la palabra de Dios, hay confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso para el cristiano es un gran alivio. Cualquiera cosa que le pidamos, si le pedimos dentro de su voluntad y con fe, con sinceridad, con confianza, Él nos oye, Él nos atiende, Él nos responde, Él nos da de acuerdo a su voluntad. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Pecado, no de muerte. Pero si el hermano se mete en problemas con Dios y comete pecado de muerte, ¿sabe qué? Aunque usted y yo le pidamos a Dios por ese hermano, si él se metió en pecado de muerte, simplemente la Biblia dice que Dios no nos va a responder favorablemente, porque ese hermano se metió en pecado de muerte. Hay cosas que nosotros no vamos a poder entender totalmente, pero estas verdades sí las podemos digerir, las podemos discernir con nuestro entendimiento. Otra vez, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual, dice Juan, yo no digo que se pida.
Qué tremenda responsabilidad tenemos los cristianos, ¿no? De vivir guiados, dirigidos por la voluntad de Dios. No olvide que la palabra de Dios es nuestra guía. El Espíritu Santo de Dios que mora en cada cristiano nos guía a la verdad, a toda la verdad. Y es más, también nos redarguye cuando hicimos algo malo. Y gloria a Dios por eso. Si hemos hecho algo malo, vamos a sentir en el corazón acusación de la conciencia. Y no vamos a descansar hasta ponernos en paz con Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Es el efecto de la palabra de Dios. Y gloria a Dios, porque la presencia del Espíritu, la palabra de Dios, trae a nuestro corazón alivio. Versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Alertas, Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo que significa es que hay pecado de muerte. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ahora escuche bien, estamos en la recta final. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, usted y yo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado deliberadamente. No practica el pecado arbitrariamente. No practica el pecado a propósito. Puede que el cristiano caiga como trampa del diablo, pero aún así el cristiano no tiene excusa. San Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, qué tremenda verdad. Ahora vamos a ver el gran compromiso. No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios según el capítulo 1? Jesucristo. Aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Jesucristo me guarda. Jesucristo te guarda. Él está contigo, Él está conmigo. A donde quiera que yo vaya, a donde quiera que tú y yo vayamos, Él está con nosotros. Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero qué tremendo cuando los cristianos olvidamos o a propósito hacemos esa verdad a un lado. Qué terrible. Qué terrible. Somos responsables. Pero acuérdese que Dios nos ofrece garantía, nos ofrece palabra, nos ofrece verdad, para que podamos sobrevivir a este mundo tan malo y podamos vivir para siempre en la eternidad con Él. Palabra de vida y vida eterna. Otra vez el texto dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, si usted y yo hemos nacido, entonces no practiquemos el pecado como hábito, como rutina. Hay que arreglar eso, hay que cambiar de mentalidad. Hay que cambiar de pensamientos. No practiquemos el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios nos guarda. Y termina diciendo el apóstol, y el maligno no le toca. Satanás es astuto. Satanás es nuestro enemigo. Usted ahora ha recibido palabra de vida, palabra de verdad, palabra de Dios, palabra eterna, para enfrentar todo lo que está viniendo en el mundo. Escuche, pero pasando este culto, pasando esta
esta transmisión, no sé, más tarde, mañana, ya Satanás tiene una trampa para hacernos caer. De ti y de mí depende. Porque ahora sabemos que Jesucristo, que fue engendrado por Dios, nos guarda y el maligno no nos toca. Déjate guardar por el Señor. Pon tu voluntad en la voluntad de Dios y verás que tu vida cristiana será más fuerte, más sólida, más fructífera. Versículo 19, para terminar, dice: sabemos que somos de Dios. Amén. Usted lo sabe. Si usted se da cuenta al final de este estudio que usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué espera? Ríndase al Señor. Mi hermano, usted que me escucha, si tiene a su lado por allí algún hijo, alguna hija o algún vecino, algún pariente, lo tiene a su lado y se da cuenta que ese amigo, ese pariente no es salvo, usted tiene el deber de guiarle en oración. Hágalo. Si él necesita ser salvo, a mí me dará mucho gusto saber que usted pudo llevar a los pies de Cristo a su pariente, a su hijo, no sé, el vecino que estaba ahí a su lado. Acuérdese, la responsabilidad la tenemos todos los cristianos, de ser luz, de ser guía de los pecadores a que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero aunque el mundo entero esté bajo el maligno, dice que el maligno no nos puede tocar si usted se aferra, si usted se acoge, si usted se abraza del Señor Jesucristo. Esto que hemos estudiado esta tarde son palabras de vida eterna, palabras vivas que necesitamos recordarlas constantemente, palabras que nos dan aliento, nos dan confianza, nos impulsan a seguir adelante, palabras vivas en un mundo de tanta mentira y muerte. Ni nos preocupemos tanto por qué va a pasar con México o el mundo por el coronavirus. Preocúpese de su relación personal con Dios, porque este mundo pasará. Usted y yo pasaremos de esta vida terrenal a una vida celestial. Procuremos más las cosas espirituales que las cosas terrenales. Crezcamos en Dios. Que Dios, a través de su palabra, impulse nuestro corazón. El mundo no está terminando todavía. Todavía hay mucho que hacer en la obra de Dios. En su propia vida cristiana, en nuestra propia vida cristiana, hay mucho que hacer. En el matrimonio, en el hogar, en la familia, hay mucho que hacer. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, hagamos la obra de Dios con mucho amor. Y que Dios nos conceda tener esa experiencia personal de ganar amigos, personas, traerlos a los pies de Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de mis amados hermanos y amigos. Hoy, durante este tiempo, por necesidad, tenemos que predicar, transmitiendo a través de este medio. Pero cuando las puertas del templo sean abiertas, cuando todo esto que está pasando haya pasado, esperamos mirarnos, esperamos unirnos y adorar a Dios como hemos estado acostumbrados. Oremos
para que Dios nos permita tener esos momentos que tanto anhelamos. Que Dios les bendiga. Y ahora, después de este mensaje, para todos los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata, les recuerdo que los lunes hay un compromiso de oración de 2 en 2, tomando las medidas de precaución, las reglas sanitarias que se han dado. Usted venga y continúe, siga adelante ese programa de oración de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya saben su horario. El lunes, todos los del equipo de alabanza y adoración de nuestra iglesia. El martes, todos los varones que estamos en una lista desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del siguiente día, tratemos de cumplir con puntualidad, con mucha fe. Pidamos, hay mucho por qué pedirle a Dios, hay mucho por qué rogar a Dios. Los miércoles volveremos a las 5:30 a un mensaje más, una transmisión más, y el jueves continuarán las hermanas en su horario de oración. Cualquier pregunta pueden después consultar a mi esposa o a su servidor y estaremos tratando de ayudarles, dándoles alguna orientación con respecto a este programa, y esperamos el viernes a las 5:30 una vez más conectarnos para recibir alimento para nuestras almas. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Shalom.